Buen día amigos de Palabra de hoy. El Evangelio de este día lunes, tomado de San Lucas en el capítulo 6, versículos 6 al 11, nos presenta un tema del que hablamos hace 2 días en este mismo espacio. ¿Recuerdan cuando hablamos del sábado y el domingo? Pues bien, el texto dice: un sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralítico: levántate y ponte ahí en medio. Bueno, miren ustedes, ahí tenemos la palabra de Dios y tenemos ese acontecimiento que ratifica lo que veníamos hablando hace algunos días. Es que los escribas y los fariseos estaban siempre pendientes de Jesús para ver si curaba en sábado o a ver qué hacía el día sábado. Habíamos explicado cuál es la importancia del sábado para el pueblo judío y Jesús, que es de ese pueblo, lo sabe. Pero lo que pasa es que para Jesús primero está la persona que la norma. Para él es más importante el amor por la persona que el cumplimiento estricto de normas que no dan vida. Vamos a explicarlo con algún ejemplo de la misma palabra de Dios. Ustedes recuerdan que un hombre iba camino de Jerusalén a Jericó y que yendo de camino lo atacaron unos bandidos, lo dejaron mal herido y que por allí cruzaban varias personas. Incluso habla que un sacerdote que iba camino del templo vio al que estaba herido y dio un rodeo, evitó entrar en contacto con el herido. Analicemos esa parte. Uno podría decir: pero ¿cómo es posible? Un sacerdote y lo dejó ahí y no lo asistió, no le hizo la caridad, no se preocupó a ver qué era lo que pasaba con él. Esa es una manera de nosotros juzgar esa actitud. Pero resulta que ese sacerdote iba para el templo a cumplir un turno que ellos tenían que hacer unas celebraciones por horas y él debía cumplir un turno. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento hay una norma o hay unas leyes que dicen que el contacto con la sangre hace impuro al hombre, es decir, como que lo hace pecador, como que lo aparta de Dios. Así que ese sacerdote que iba a hacer las oraciones al templo, las oraciones a Dios, si este sacerdote entraba en contacto con el herido, según la manera de pensar de aquella época y de las leyes del momento, él estaría incurriendo en una falta gravísima, estaría incurriendo pues en una impureza y no podría celebrar el culto. Esa es la mentalidad del sábado, es la mentalidad del Antiguo Testamento, es la mentalidad de los escribas y de los fariseos. Pero la mentalidad de Jesús, ¿cuál es? ¿Y qué es lo que Él nos enseña? Que primero está la persona. Por eso, para echarles en cara y para hacerles caer en cuenta de su equivocación, en ese pasaje que estamos mencionando, dice que pasaba un samaritano, es decir, una persona de otro pueblo, que no tendría por qué ocuparse de ese herido, de esa persona que estaba en desgracia, porque no es de su pueblo, no es de su raza, no pasaría nada si él siguiera de largo, eso se entendería. Ya, pues es que como no es nada, ni es familiar, ni es de nuestro pueblo, con razón siguió derecho. Pero él coloca ese ejemplo para decir con eso que incluso esa persona que era distante del pueblo judío, que era de otro pueblo, que incluso esa persona le dio más importancia al herido que a las normas que había de distanciamiento entre esos dos pueblos. Es decir, que ese samaritano colocó por encima la situación de la persona caída en desgracia, que para él fue más importante esa persona que la norma que existía. Eso es lo que quiere enseñarnos el Señor, que es más importante la persona que la norma. Por ejemplo,
En un caso práctico, si usted en su casa tiene una persona que está enferma, que hay que estar pendiente de ella, que hay que conectarle el oxígeno, que hay que asistirla constantemente, y usted dice, ay, me voy para misa porque está mandado en la iglesia que hay que ir a misa el domingo y si no me condeno, y usted se viene para misa a cumplir con su deber y deja a la viejita ya que se muera porque no hay quien la asista, pues déjeme decirle que está cometiendo un error. Primero está la persona, y si después de que la persona está bien o hay quien la cuide o bueno, la situación de salud mejora, pues bien pueda, venga a la misa, pero primero está la persona. Ahora, esto no lo podemos utilizar como para disculparnos. Ah, el padre dijo en un audio por ahí que entonces uno, si tiene cositas para hacer, que mejor no vaya a misa. No, estamos hablando de casos muy concretos en los cuales está, por ejemplo, en peligro la vida de una persona. El Señor Jesús siempre puso por encima a las personas, por encima de las leyes. Recuerde cuando había una prohibición muy fuerte en que Jesús no podía entrar, por ejemplo, o que no se podía entrar en contacto con los leprosos. Y Jesús entra en contacto con ellos, habla con ellos, los sana, los toca sin ningún problema, aunque la ley era que no se podía, para demostrar que primero está la persona al cumplimiento de leyes que nos aprisionan o que nos hacen tristes o que nos impiden un crecimiento. El Señor y la Virgen María nos guarden y protejan hoy y siempre. Amén.